Bienvenido a nuestra exploración de la intrigante y misteriosa desaparición de la civilización maya. Los mayas, que alguna vez fueron una gran sociedad, prosperaron en lo que hoy es Centroamérica, dejando legados duraderos en arquitectura, astronomía, matemáticas y arte. Sin embargo, alrededor del siglo IX a.C., la vibrante y próspera civilización experimentó un declive gradual y finalmente desapareció por completo. Nuestra investigación profundizará en la serie de acontecimientos que llevaron a este fatídico final, arrojando luz sobre las diversas causas e impactos del colapso maya. Primero, retrocedamos en el tiempo hasta los siglos VIII y IX, donde se cree que surgieron los primeros signos de problemas. Contrariamente a la creencia popular, el declive de la civilización maya clásica no fue precipitado por un evento cataclísmico. Más bien, una serie de reveses interconectados se desarrollaron gradualmente a lo largo de los siglos. Los primeros signos reveladores de problemas germinaron en las ciudades ubicadas en las tierras bajas del sur. La inestabilidad política, junto con un entorno cada vez más hostil, proporcionó un telón de fondo sombrío para la eventual desaparición de la civilización. Aproximadamente un milenio después, los conquistadores españoles descubrieron al pueblo maya, pero su otrora gran civilización tenía características tremendamente diferentes de la elaborada sociedad del pasado. El entendimiento tácito ahora sostiene que el período comprendido entre los siglos VIII y IX d.C. marca el comienzo de la caída de la civilización maya clásica. La siguiente fase de su historia estuvo envuelta en un misterio, lo que los llevó al centro de atención de los esfuerzos arqueológicos globales. Las pistas descubiertas recientemente buscan revelar hasta qué punto la antigua civilización enfrentó problemas debido al cambio climático y ambiental. ¿Suena familiar? De hecho, estamos viviendo tiempos sin precedentes, en los que el cambio climático deja rápidamente su huella como una amenaza existencial. Sin embargo, los mayas también enfrentaron conflictos similares, una indicación reveladora de cuán entrelazados están nuestros destinos con las fuerzas de la naturaleza. Los datos concretos que surgen de estudios recientes ahora sugieren que la deforestación, acelerada por la creciente población y las crecientes demandas agrícolas, podría haber sido otro impulsor importante del colapso maya. Esta tala de árboles a gran escala podría haber provocado una sequía exacerbada, cuya gravedad la civilización tal vez no estaba preparada para afrontar. Esta grave sequía, junto con los cambios climáticos que atravesaba el mundo durante esa época, parecen haber precipitado el misterioso colapso maya. La incapacidad de la sociedad maya para adaptarse y responder a estos cambios sin precedentes finalmente condujo a la caída de la civilización, tal como la conocemos. Sin embargo, es importante recordar que el colapso maya del clásico no significó el fin de la cultura maya. Incluso frente a tal adversidad, las ciudades del norte y las de las tierras altas de México y Guatemala lograron sobrevivir hasta bien entrada la conquista española. Hoy en día, en estas mismas áreas, se estima que 7 millones de personas continúan hablando y apreciando sus raíces indígenas mayas, un testimonio de la fuerza y resiliencia duraderas de su cultura. Es importante apreciar la complejidad del colapso maya. En primer lugar, términos como colapso pueden resultar engañosos, ya que a veces evocan imágenes de aniquilación y aniquilación total. Más bien, los acontecimientos de este período desencadenaron una profunda transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales de la sociedad maya del clásico. Los mayas sufrieron espléndidas adaptaciones culturales, volviéndose increíblemente resilientes ante la desgarradora adversidad. Vemos signos claros de esta adaptabilidad duradera en la era posclásica, donde las culturas indígenas lograron evolucionar y prosperar, a pesar de la monumental agitación planteada por la espectacular desintegración de su monumental sociedad. Otro factor que contribuye a la resiliencia de los mayas podría identificarse en su herencia intelectual, artística y espiritual. Aunque los monumentales logros arquitectónicos de la era clásica podrían haber desaparecido hace mucho tiempo, no es prudente reducir sus colosales logros culturales a ruinas de piedra. Las cosas que dejaron atrás, las intrincadas prendas tejidas de los yucatecos, los elaborados rituales chamánicos, la delicada escritura maya, tesoros aparentemente perdidos de una época lejana, fueron en realidad los latidos del corazón de una cultura que pulsaba continuamente, vital como siempre. Su conocimiento y sabiduría resistieron la prueba del tiempo, permaneciendo prevalentes, conmovedores y relevantes hasta el día de hoy. La civilización maya no colapsó simplemente por un solo factor.
Era una red compleja y entrelazada de factores, una cascada de efectos del cambio climático, explotación ambiental y agitación social que colectivamente significaron el fin de su sociedad clásica. Sin embargo, lo que consideramos admirable y potencialmente instructivo es su perseverancia en medio de estos cambios. La era clásica. Adecuadamente nombrada con testimonio permanente de su gloria pasada, implica una civilización en su cenit. Sin embargo, también supone una rigidez subyacente, una fijación que inevitablemente se convierte en un obstáculo cuando se enfrenta a un cambio imprevisto. La adaptabilidad de una sociedad a menudo se pone a prueba cuando se enfrenta a un alejamiento radical del curso habitual de los acontecimientos. Desafortunadamente, los mayas del clásico parecen haber enfrentado una de esas situaciones, como cambios ambientales y sociopolíticos cercanos o durante el siglo IX d.C. El colapso maya, por tanto, no debe entenderse como un cese total. Más bien, denota el fin de la era maya clásica y el surgimiento de nuevas adaptaciones. Marca una transición, una fase transformadora en la metamorfosis social de un grupo de personas ingeniosas y resilientes. En retrospectiva, el colapso maya del clásico sirve como un conmovedor recordatorio de la interdependencia intrínseca entre la humanidad y el medio ambiente. Subraya el imperativo de la sostenibilidad, de fomentar una relación con la naturaleza que sea recíproca y respetuosa, y de responder al potencial regenerativo de nuestros hábitats naturales. Comprender las respuestas específicas de los mayas a los cambios climáticos podría proporcionar lecciones relevantes para las sociedades presentes y futuras en medio de condiciones ambientales cambiantes. No solo nos ayuda a apreciar la resiliencia de los mayas, sino que también ofrece ideas pragmáticas que podrían informar e inspirar prácticas y políticas sostenibles contemporáneas y futuras. Es realmente alentador ver que la sabiduría de los mayas sigue viva. Desde aprovechar el conocimiento indígena para prácticas sostenibles de uso de la tierra hasta preservar el patrimonio cultural insustituible, los diversos esfuerzos para conservar la identidad maya son, de hecho, alentadores. Mientras estamos al borde de otros cambios, quizás más potentes, en nuestro mundo, la saga del clásico maya se erige como un eco resonante del pasado. Evocando los cambios de época y las consecuencias asociadas que los cambios socioambientales pueden perpetrar, la historia de los mayas continúa advirtiendo e inspirando. Los hilos de su rico tapiz de cultura, resiliencia y sostenibilidad permanecen, aunque deshilachados y frágiles, pero duraderos y vitales. Los mayas, entonces, son un ejemplo conmovedor de una sociedad que enfrenta cambios rápidos y potencialmente disruptivos. Mientras nos enfrentamos a las cuestiones ambientales y sociopolíticas que hoy amenazan nuestra forma de vida, uno no puede evitar establecer paralelismos. Entonces, la pregunta candente: ¿podemos nosotros también transformar este desafío en una oportunidad para un crecimiento positivo y una coexistencia sostenible? Solo el tiempo lo dirá. A lo largo de milenios, la historia de la civilización maya sirve como un aleccionador recordatorio de la intrincada danza entre la sociedad humana y el medio ambiente. Mientras nos encontramos en el umbral del futuro, aprender del pasado nunca ha sido más esencial, más urgente y más valioso. La historia de los mayas no es solo una narración histórica, es una invitación a explorar y respetar diversas culturas, a extraer sabiduría del pasado para informar nuestro presente y dar forma a nuestro futuro, y a desafiar nuestra percepción de lo que significa colapsar, Barsaru. Que la historia de los mayas sea una luz guía para nuestro viaje hacia adelante. Ahora sabemos más sobre la serie de acontecimientos que llevaron a la misteriosa desaparición de la civilización maya. Una civilización que alguna vez fue una gran civilización y que sufrió su caída bajo complejos problemas interconectados de deforestación, cambio climático e inestabilidad política. Aunque desaparecieron de la narrativa histórica, el legado de los mayas sigue vivo, instándonos a reconocer el valor de la convivencia mutua con nuestro mundo natural. A medida que llegamos al final de nuestro viaje hacia el mundo perdido de los mayas, nos sentimos humillados por los colosales logros de una civilización que enfrentó desafíos similares al nuestro. Su historia, grabada en ruinas de piedra y culturas vibrantes, es un testimonio crudo, pero conmovedor, del poder de la resiliencia humana, el poder de las fuerzas naturales y la inevitabilidad del cambio. Es posible que el misterio de la desaparición maya nunca se deshaga por completo. Sin embargo, las lecciones que imparte y los recordatorios que ofrece son invaluables.
Mientras nosotros también nos encontramos en la encrucijada de nuestra civilización, tambaleándonos al borde de cambios potencialmente peligrosos, los ecos del pasado de los mayas continúan resonando, señalándonos en la dirección de una convivencia sostenible, simbiótica y duradera. Entonces, desde el corazón de las selvas tropicales guatemaltecas, desde los empinados escalones de las imponentes pirámides y los rostros solemnes de sus intrincados grabados en piedra, hablan los mayas, su imagen sepia de tiempos pasados grabando una silueta reflexiva y duradera contra el ruidoso telón de fondo de los numerosos desafíos de nuestra civilización moderna. El misterio de la civilización maya. ¿Qué pasó? La respuesta narrativa podría ser una serie de eventos interrelacionados, una danza de cambio climático, inestabilidad política, degradación ambiental y reorganización social. Pero la esencia, el espíritu y la resistencia indomable de los mayas, y su sabiduría eterna, resuenan a través de los anales del tiempo, continuando instruyendo e inspirando nuestro viaje compartido como humanidad. Perdura la imagen de la civilización maya del clásico, caminando de la mano de la naturaleza, dejando una huella duradera en la tierra, testificando el poder duradero de su intelecto y la profunda amplitud de su comprensión y apreciación del mundo natural. Como los suaves pasos de una época pasada, susurrando a través de los anales del tiempo, nos empuja suavemente, recordándonos inspirarnos, recordar el pasado y dar forma al futuro colectivo adornado como los mayas, con el antiguo atuendo de conciencia ecológica. Mientras estamos sobre los hombros de gigantes, reflexionando sobre la enigmática historia de los mayas, no olvidemos la hazaña monumental de su supervivencia a pesar del conocimiento de su eventual colapso. Su legado, envuelto en estímulos de resiliencia, adaptabilidad y vitalidad cultural, persiste en enseñarnos acerca de la fuerza inquebrantable y el espíritu perseverante de la humanidad. El eco de los mayas, aunque distante, continúa resonando en nuestra conciencia histórica colectiva. Su historia continúa sirviendo no solo como una vía profunda para que comprendamos las relaciones sociedad-medio ambiente, sino también como un recordatorio conmovedor de la importancia crítica de la cooperación, la resiliencia y la sostenibilidad en medio de condiciones ambientales y sociales en constante cambio. Lo que, inevitablemente, culmina en la pregunta predominante: ¿podemos potencialmente evitar un colapso similar? ¿Podemos utilizar nuestro conocimiento, voluntad y recursos colectivos para crear un camino a seguir que prometa no un colapso, sino una unión de coexistencia sostenible y próspera? Con suerte, la historia de los mayas seguirá guiándonos en nuestra búsqueda de la respuesta.